bueno, entonces ahora yo les voy a contar sobre la jurisdicción de lo contencioso. Señalaban esta mañana cómo hago parte de la sección quinta del Consejo de Estado. Para ello, pues, tenemos que empezar a recorrer esa jurisdicción de lo contencioso administrativo que nos acaba de señalar el doctor Pablo y a la que ya hizo referencia el profesor Carrillo en su intervención, mostrándoles a ustedes cómo tenemos un código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo, que es fundamentalmente el que establece las reglas de juego que debemos seguir todos primero cuando acudimos ante la administración y segundo cuando se nos genera algún conflicto con la administración. Retomando el tema, ¿dónde se ubica la sección quinta del Consejo de Estado? El profesor Carrillo partió exactamente del artículo 113 constitucional, donde nos señala que nuestro Estado está organizado a través de 3 ramas del poder público: la legislativa, la ejecutiva y la judicial, además de pues otros órganos autónomos e independientes, pero para la charla que hoy nos convoca aquí vamos a referirnos específicamente a esas 3 ramas del poder público, que son las que tradicionalmente traemos desde la Revolución Francesa, cuando se empiezan a escindir los poderes para evitar ese totalitarismo, ese absolutismo que concentre todos los poderes en una sola persona o en un solo órgano del Estado. Así, entonces, legislativa, ejecutiva, judicial son las 3 ramas del poder público. Ya señalaba el profesor Carrillo como la legislativa se encarga fundamentalmente de expedir las leyes mediante los procedimientos que señala la Constitución para ello y puede modificar la Constitución. Esa labor está en cabeza del Congreso de la República, que como ustedes saben, pues está integrada por un Senado de la República que elegimos todos los colombianos porque es una circunscripción nacional, y por las cámaras, por la Cámara de Representantes, cuyos miembros se eligen por circunscripciones territoriales. Entonces, en este caso, Nariño tiene sus representantes a la Cámara que hacen parte del Congreso de la República. La rama judicial, que es la que se encarga de administrar justicia, dispone de diversas especialidades, como señalaban los doctores José Luis y Pablo, la constitucional, la ordinaria, la contencioso administrativa, la indígena y la justicia penal militar. Muy importante mencionar la indígena. El doctor Ramiro Pasos esta mañana les contaba cómo se hizo una mesa de trabajo en Sibundoy con las autoridades indígenas, y ellos fundamentalmente piden que la jurisdicción ordinaria, y ordinaria en ese caso está entendida como la constitucional, la ordinaria, la contencioso administrativo, la penal militar, los reconozca y nos reconozcamos mutuamente como parte de la justicia. Ellos son una jurisdicción reconocida por la Constitución, son pues nuestros hermanos mayores, tienen sus propias reglas, su propio debido proceso y tienen la misma validez sus procesos y procedimientos que los que aplicamos los miembros de la rama judicial, todos los demás jueces de la República en general. La jurisdicción constitucional encabezada, se le está acabando la batería, encabezada por la Corte Constitucional, que se encarga de preservar que todas las normas que se expidan por el Congreso de la República estén acordes con la Constitución y con los tratados internacionales. Ello es muy importante porque si no tendríamos un cúmulo de normas que cada una va por un lado sin tener una directriz. El profesor Carrillo nos advertía cómo en la cima de la pirámide está la Constitución, y la Constitución que hoy nos rige precisamente es el fruto del trabajo, de la dedicación de muchos jóvenes como ustedes, quienes en 1991
crearon un movimiento y es una constitución de origen popular. Fue hecha por la Asamblea Nacional Constituyente, es una constitución inclusiva y trae en ella un punto fundamental que también cierra la Corte Constitucional y es la tutela, que es la verdadera democratización del derecho, y de ahí entiendo por qué ustedes al enviarles la temática prefirieron en su mayoría o en su totalidad la acción de tutela para trabajarla en los grupos de trabajo. La jurisdicción ordinaria, ya sobre ella habló el doctor José Luis Barceló y por eso no me detengo, pero se refiere a la jurisdicción encargada de resolver los conflictos que se generan entre particulares. La contencioso administrativo, advertía el doctor Pablo, es aquella que define los conflictos en los que de una parte hay una entidad estatal y los conflictos que se originan en el tema electoral, elección popular. Y en la elección popular tenemos que advertir cómo no aplican los mismos principios de los demás actos de la administración, porque en realidad no es un acto de la administración, es un acto del pueblo, es la manifestación del pueblo, así como a ustedes los eligieron personeros, representantes, y cuando se establece esa decisión, no es la decisión que toma el rector o el consejo directivo, ellos la formalizan, pero lo que está ahí es la voluntad de sus compañeros, de un pueblo. Entonces tiene un tratamiento diferente del cual vamos a ir hablando en los próximos minutos. Entonces el Consejo de Estado hace parte de la rama judicial en calidad de máximo órgano de ese juez de lo contencioso administrativo. ¿Qué hace el Consejo de Estado? Pues es el que cierra todos esos conflictos siempre que se presenta. Entonces tenemos conflictos entre los servidores del Estado y el Estado mismo. Tenemos conflictos que se suscitan porque se celebró un contrato para construir esta vía y no se cumplió o no se cumplió como debía ser. Entonces también se genera un conflicto con una parte del Estado, con el municipio, con el departamento, con la nación, y ese conflicto pues va a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. O por ejemplo, cuando están haciendo esta calle dejan un hueco ahí y alguien se cae, se lesiona, ese conflicto que se genera para que lo indemnicen va a la jurisdicción de lo contencioso porque el Estado debe responder por esa situación que se está presentando allí. O se establece un tributo y ese tributo se considera que no está bien establecido porque desborda los marcos determinados por la Constitución o porque lo establece una entidad que no es competente, pues ese conflicto también va a la jurisdicción de lo contencioso y termina cerrándose ese tema en el Consejo de Estado. Igualmente, cuando hay situaciones que afectan la elección del gobernador, del alcalde, del presidente, de los concejales, de los diputados, de los congresistas, pues se generan conflictos porque la gente dice fue elegido estando inhabilitado, por ejemplo, o hubo fraude en la elección o hubo fraude en los escrutinios, pues eso también termina en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para que sea resuelto. También cuando se elige un rector en una universidad pública. También cuando se elige los miembros de las corporaciones autónomas regionales. Eso también termina en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El Consejo de Estado está integrado en la actualidad por 31 consejeros. Estos consejeros estamos distribuidos en diferentes salas y secciones. La Constitución señala que debemos tener un número impar y debe establecerse de manera separada la función jurisdiccional de la función consultiva, porque resulta que el Consejo de Estado también absuelve las consultas que le eleva el poder
Ejecutivo sobre la interpretación y la aplicación de algunas de las normas. Rápidamente les cuento cómo está conformado el Consejo de Estado. El Consejo de Estado tiene una sala plena que está integrada por los 31 miembros de este Consejo de Estado, una sala plena de lo contencioso administrativo donde intervenimos las secciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Tenemos funciones judiciales, es el juez colegiado corporativo más numeroso que tiene el Estado porque resolvemos los asuntos litigiosos entre los 27 integrantes de esa sala. Y la sala de consulta y servicio civil, que como les señalaba, tiene funciones consultivas. Cada una de las secciones, 5 secciones, tiene el Consejo de Estado 5 secciones y la sala de consulta. Cada una de estas 5 secciones, así como la Corte Suprema de Justicia, tiene 3 salas y cada una se ocupa de unos determinados asuntos, la penal, la laboral, la civil. En lo contencioso tenemos las secciones primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Comienzo por la segunda y ya al final verán por qué. En la sección segunda nos ocupamos de los temas laborales administrativos, los conflictos que se suscitan entre un servidor del Estado y el Estado mismo. La tercera, los asuntos de responsabilidad contractual y extracontractual del Estado, el contrato, la persona que se cayó en el hueco, que se lesionó o que murió, los temas agrarios, petroleros, mineros, que se dan dentro de las relaciones que establece el Estado. La sección cuarta, lo que tiene que ver con los temas de impuestos, contribuciones, fiscales, parafiscales. La quinta, a la cual pertenezco, se ocupa de los temas electorales y cierra toda la jurisdicción en tema de acción de cumplimiento. Y todas las secciones conocemos de acción de tutela. En la actualidad, excepto la sección tercera, por disposición reglamentaria y teniendo en cuenta la gran congestión que se presentaba. Le doy la bienvenida a nuestro Contralor General de la República, el doctor Carlos Felipe, quien también acude a esta importante. Ustedes verán que es una mesa muy importante. Tienen ustedes las cabezas de la administración. Sé que para ustedes seguramente es más fácil tomar el referente del doctor Carlos Felipe porque está generacionalmente más cerca de ustedes y pueden ver en él, así como hemos pasado con el doctor Pablo, el doctor José Luis, y yo contándoles cómo hemos llegado hasta aquí, cómo ustedes también pueden lograrlo. Sé que el referente del doctor Felipe Córdoba va a ser también muy importante para ustedes. Tengan en cuenta que estas altas autoridades han preferido venir aquí que ir a las otras mesas porque todos confiamos en ustedes, porque sabemos que de ustedes dependemos, entonces le estamos invirtiendo todo a ustedes porque de eso depende el futuro de este país. Ya en un momento, ya el doctor Carlos Felipe les dirigirá el uso de la palabra, pero voy a terminar la exposición sobre las especialidades. Y la sección primera, les decía, es la que conoce de los aspectos que versan sobre los asuntos que no han sido asignadas a las otras secciones, además de los temas ambientales de tanta importancia en la actualidad, de la pérdida de investidura contra los diputados, concejales, ediles, y también tiene acciones de tutela. Pero hay algunos asuntos que se quedan para esos 27 integrantes que ya les señalaba de la sala plena de lo contencioso administrativo cuando nos juntamos esas 5 secciones a sesionar. Y son las pérdidas de investidura de congresistas, hoy en día en segunda instancia, y las nulidades por inconstitucionalidad, determinar si algún decreto expedido por el Ejecutivo desborda los marcos constitucionales. Como ven, la sección quinta es una de las 5 secciones que conforman el Consejo de Estado y tiene a su cargo el tema fundamentalmente de la nulidad electoral. ¿Qué es el medio de control? Hoy en día se llaman medios de control porque así lo estableció el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Antes se llamaban acciones e incluso en la Constitución se conserva esa denominación. Por eso, acción de tutela, acción de cumplimiento, acción de nulidad electoral. Bueno, entonces la acción de nulidad electoral fundamentalmente se dirige contra los actos de elección por voto popular, los actos de elección de los cuerpos electorales, los de nombramiento y los llamamientos que hacen las corporaciones públicas. Cuando un diputado, un concejal, un edil o un congresista genera la vacante, hay que llamar al que le sigue el número de votos dentro de la correspondiente lista y ese acto también es demandable ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en sede de acción o medio de control de nulidad electoral. ¿Cómo se puede atacar ese acto? Y esto es muy importante porque ahí se finca la democracia y la democracia, señalaba el profesor Carrillo esta mañana, la democracia es el fundamento del Estado mismo o del gobierno estudiantil mismo porque es la participación de todas las personas lo que lleva a darle legitimidad. No es lo mismo que ustedes fueran impuestos porque su papá o su mamá los está imponiendo por la fuerza, por ejemplo, para que sean los representantes o los personeros o los contralores, a que sea el reconocimiento de sus compañeros que han votado por ustedes en una elección transparente, clara, y lo que se busca es que tengan un verdadero vocero. Entonces es muy importante esa acción de nulidad electoral. Yo insisto, sé que escogieron la tutela, pero quiero motivarlos a que también conozcan este medio que también puede ser instaurado por cualquier persona. Como les dijo el profesor Carrillo esta mañana con la acción de tutela, así, la de nulidad electoral también está en sus manos. No necesitan tener cédula. Ustedes son personas con igualdad de derechos frente a nosotros, con derechos reforzados, pero con igualdad, y por eso la Constitución misma reconoce que esta es una de las acciones que pueden instaurar. ¿Cómo pueden demandar la nulidad de la elección de alguno de estos servidores públicos que somos todos? Primero, con el librito que les mostraba el profesor, acudiendo a la Constitución y al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese se establecen unas causales generales que son las causales por las que se demanda cualquier acto administrativo. Pero a diferencia de los otros actos en los que ustedes requieren abogado, requieren otras condiciones, en los de nulidad electoral atacan por estas causales, porque no se tuvieron en cuenta las normas superiores en las que debía fundarse, porque hubo una desviación de poder, porque hubo una violación del derecho de defensa o de audiencia, porque quien profirió el acto no tenía competencia para proferirlo. También por unas causales específicas que establece el 275 de ese Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que ustedes escucharán eventualmente a los jueces, a nosotros los jueces, diciendo el CEPACA, porque pues entrando en la era de ustedes convertimos las situaciones en siglas y entonces es más fácil aprendérselo, es más rápido. Entonces, en ese código se establecen unas causales subjetivas, que son aquellas que recaen en las condiciones personales del elegido. Por ejemplo, que la persona estaba inhabilitada porque para ser alcalde o gobernador no puede haber sido condenado penalmente, nunca, nunca. Entonces, si le aparece una condena de hace 20 años o de hace 30 años, pues no puede ser alcalde. Si lo eligen equivocadamente, pues se puede demandar ese acto ante la jurisdicción de lo contencioso. Unas causales objetivas que hasta aquí han sido un mito y eran muy complicadas de manejar, y es fundamentalmente las irregularidades que se dan en la votación o en los escrutinios. Ustedes saben qué son los escrutinios, ¿cierto? ¿Todos saben? Todos estuvieron sometidos al escrutinio, al conteo de votos. Entonces puede que en el conteo de votos se haya presentado alguna situación irregular, pues esas causales objetivas se demandan ahí. Y hoy en día, para ustedes los jóvenes, fundamentalmente, tenemos una herramienta web a través de la cual se puede presentar
esa clase de demandas por esa clase de irregularidades y cuenta con todos los formularios que la organización electoral tiene que adelantar para llegar a la declaratoria de la elección. Y hay otras causales que son las denominadas neutras, que no son ni que afectan que tienen irregularidades en la votación o en el escrutinio, ni afectan a la persona, sino que son otra serie de circunstancias como la trashumancia electoral. ¿Qué es la trashumancia electoral? Simplemente que yo, habitante de Pasto, pretendo ir a votar y a elegir las autoridades de Ipiales. Entonces me inscribo allá para poder elegir el alcalde de Ipiales, cuando a mí me corresponde elegir el alcalde de Pasto. No puedo estar entrometiéndome en esa decisión de allá. Eso se llama trashumancia, trasteo de votos. Y ustedes escuchan en los tiempos previos a las elecciones que es una situación que se da. O la doble militancia, es que yo no puedo ser al tiempo del Partido Liberal, Conservador, Comunista, Verde, Maíz, así. No, tengo que tomar una decisión como directivo de los partidos o como miembro de las corporaciones públicas. Les traía una referencia a una sentencia en la que una de las irregularidades era la compra de votos. Esta causal se ha enfocado hacia la violencia psicológica porque mi voto no tiene precio. El precio de mi voto es tener una autoridad seria, transparente, comprometida con todas las previos planteamientos que ha hecho a través de su programa de gobierno en el caso de los uninominales, o sea, alcalde, gobernador, presidente, y de los compromisos adquiridos con la comunidad para todos los miembros de corporaciones públicas y los uninominales. Entonces, este es un caso donde se demuestra cómo se lleva a la jurisdicción de lo contencioso una situación como esa. Y las acciones constitucionales. Las demás acciones constitucionales, como les advierto, la de nulidad electoral también está establecida en la Constitución, pero también contamos con otros mecanismos que nos permiten involucrarnos con esta rama judicial, con estos jueces que estamos hoy con ustedes, y son la acción de tutela, la acción popular, la de grupo, la de cumplimiento, la pérdida de investidura de los congresistas, de los diputados, de los concejales, de los ediles y el habeas corpus. La acción de tutela, ya les señalaba el profesor Carrillo, que les pidió recordar el artículo 86. Pues sí, el artículo 86 les dice toda persona, no necesitan ninguna otra condición, ninguna otra legitimación, requisito, nada. Simplemente por el hecho de ser persona, pueden instaurar una acción de tutela ante cualquier juez de la República. Y jueces somos todos, desde los magistrados de altas cortes, de tribunal, los jueces de circuito, los municipales. Entonces, ante cualquiera de estos jueces pueden instaurar una acción de tutela para que se les proteja los derechos fundamentales, los derechos individuales de cada uno de ustedes o de las personas que ustedes tengan con ustedes y que no puedan instaurar esa acción directamente. La Constitución señaló un término breve, 10 días, para que se resuelva la acción de tutela en primera instancia. Así es que señalaba el profesor, ustedes elevan una petición y no se hace caso omiso, nadie les contesta, pues el derecho de petición es fundamental. Por eso pueden instaurar una acción de tutela. ¿Cuáles son esos derechos fundamentales? Los que están en el título 2, capítulo 2 de la Constitución y todos los demás que resulten conexos, porque no es una enunciación taxativa o que se agote allí, sino que son todos los que guardan relación con la dignidad humana. Ayer hablábamos del tema dignidad humana. La dignidad humana está presente en todo. La dignidad humana no es el mínimo y nos pertenece por el hecho de nuestra condición de personas. Ese no se negocia con nada y cualquier ataque que
afecte esa dignidad humana tiene que ser contrarrestado, tiene que ser solucionado ese ataque a través de la intervención directa de los profesores, del gobierno estudiantil y también de los jueces de la República. Para que proceda una acción de tutela es necesario tener en cuenta que uno no cuente con otro mecanismo diferente, es decir, si tengo la acción penal o la acción civil, pues no puedo actuar a través de la acción de tutela. La Constitución trae otra acción parecida a la acción de tutela, pero con respecto a derechos e intereses colectivos, como el medio ambiente, la moralidad administrativa, y es la acción popular. Dentro de esos, pues, tenemos el ambiente sano, el espacio público, etcétera. Lo fundamental de esta acción es que tiene naturaleza preventiva. Es decir, cuando existe amenaza o daño, porque imagínense, se va a afectar la salubridad de todos nosotros porque se ve que están cayendo residuos tóxicos en la fuente hídrica que nos trae aquí el agua potable, pues simplemente con la posibilidad de que se vea afectado ya podemos acudir a esta acción. La acción de grupo o acción de clase se llama, es aquella que se adelanta para de manera conjunta pedir la indemnización de los daños que se nos genere. Si a todos se nos genera un daño por una misma causa, todos podemos acudir conjuntamente a que se adelante esa acción. Esto resulta pues más económico, más rápido para todos. La acción de cumplimiento, y también creo que es muy importante. Señala el artículo 87 que toda persona puede acudir ante la autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Pues imagínense que se consagren todas estas situaciones, todos estos derechos, digan sí, los niños tienen derecho a la educación. Sí, pero está escrito, pero ¿cómo hacemos para que esto se cumpla? Y vemos que hay muchos niños aquí que no pueden tener acceso a la educación. Pues para eso el constituyente estableció la acción de cumplimiento. Tiene unas condiciones previas que deben agotarse para que proceda. Y la pérdida de investidura. Bueno, la Constitución del 91, uno de los orígenes de la Constitución fue que se buscó que el desprestigiado en ese momento Congreso tuviera controles, tuviera la posibilidad de que el pueblo estableciera mecanismos para que de manera definitiva se pudiera sustraer de esa función a quienes estaban incumpliendo con una serie de condiciones que se establecían. Entonces se estableció la acción de pérdida de investidura, inicialmente de los congresistas, y se le asignó al Consejo de Estado el conocimiento privativo. Existen unas causales señaladas en la Constitución. Hoy en día contamos con una nueva disposición que es la Ley 1881 de este año, donde se establece la doble instancia para la pérdida de investidura de los congresistas. Conocemos en una primera instancia por salas especiales integradas por un magistrado de cada una de las 5 secciones, de la primera, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, y en segunda instancia se puede acudir ante los demás integrantes de la sala plena de lo contencioso. Y llegamos al punto, pues les quiero explicar la metodología de la parte que sigue. Yo les planteaba cómo es una metodología dinámica, porque entiendo que ustedes son muy dinámicos, muy activos, entonces les envié previamente un caso hipotético donde tratamos temas como la violencia de género, la violencia religiosa, la violencia racial. Así es que, teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes optaron por intervención en la acción de tutela, antes de adelantar el ejercicio y de agradecerles la participación de ustedes, quiero que por favor escuchen al Contralor General de la República para que, como un elemento más, en el conocimiento y en el aprendizaje del día de hoy,
encuentren motivación en que una persona joven, muy capaz, con gran esfuerzo, con gran dedicación, con mucha disciplina, mucha preparación, pueda acceder a este cargo, que es uno de los cargos más importantes que tiene nuestro Estado colombiano. Muchas gracias, ya continuamos y doctor Felipe, muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos, muy buenos días al señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, a la doctora Lucy Janet Bermúdez, nuestra querida magistrada de la sección quinta del Consejo de Estado, a nuestro querido magistrado, el doctor Pablo, del Tribunal de Pasto, a cada uno de ustedes. La verdad, ustedes son la fuerza que tiene este país para que podamos cambiar. Yo hace algunos años estaba como ustedes, me dicen que ustedes son personeros de sus colegios. Yo quiero contarles que yo fui personero 2 años consecutivos de mi colegio, y algunos se van a preguntar, qué señor tan mentiroso si uno solo puede ser 1 año personero. Y es que como era la primera promoción de mi colegio, me reeligieron. Entonces pude ser personero por 2 años consecutivos. Pero mire que yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes que levanten su mano, ¿cuántos saben cuántos son los representantes y senadores a la Cámara que tiene el departamento de Nariño? 2 personas. ¿Cuántos son? Pero acá por Nariño, ¿cuántos son? En el Senado pues es a nivel nacional y regional. ¿Tienen 5 o 6 representantes acá, a la Cámara? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llama el señor gobernador del departamento? Levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, alrededor de 25 personas. ¿Cuántos aquí sabemos cómo se llama el alcalde de Pasto? Un poquito más. ¿A qué viene mi pregunta? Mi pregunta viene es a que, si ustedes se dan cuenta, hay una gran falta de conocimiento por parte de nosotros los jóvenes en todos estos temas públicos. Hoy lo que vienen a hacer estas personas que son tan importantes en el Estado es a mostrarles un poco de cómo realmente es este país, la importancia de su participación, porque realmente nosotros nos debemos es a ustedes, y ustedes son los que pueden cambiar este país desde aquí, en lo que ustedes puedan hacer. Cuando yo estaba en el colegio, yo pensaba y decía, quiero estudiar una carrera para poder estar en el Estado. Mi papá es médico, mi madre, que en paz descanse, siempre me promocionó. Y mi papá me decía, mi hijo, estudie una carrera, pero una carrera que le dé a usted capacidad económica, como le dicen a uno los papás, que se preocupan es por eso. Y yo le decía, papá, mire, yo la verdad, a mí me gusta el servicio público. Mi mamá, que además hizo la cartografía de todo un departamento como era Risaralda, porque yo soy pereirano, a mucho honor, montañero y provinciano, todos nosotros somos de provincia. Lo decía, mi mamá me daba la vuelta por todo el departamento, pequeñito, y me sacaba todas sus visitas, y entonces ahí iba yo y conocía cada una de esas personas tan importantes que hay en nuestros departamentos, y eso hizo que me dieran tantas ganas de servirle al país,
que hoy estoy, digamos, gracias a Dios y a todos los amigos, en donde estamos. Pero por eso es tan importante que ustedes vean y aprendan que si ustedes ven hoy como posibilidad el acceder y participar en lo público, no solamente pueden ver que tienen derechos, sino también deberes como ciudadanos. Y su deber es participar de la vigilancia de lo público. Hoy el país tiene 260 billones de pesos, óigalo bien, la nación, de presupuesto público, de la salud, la educación, la vivienda, saneamiento básico. Pero tenemos 140 billones de pesos en los más de 1000 municipios y 32 departamentos. Nariño tiene toda esa parte de la costa pacífica, pero además tiene toda esta parte que tenemos nosotros en el interior. Es un departamento muy grande, con muchas necesidades, y ahí es en donde ustedes son fundamentales en este proceso. Les venía contando cómo mi papá me decía: mijo, estudie una carrera, pero una carrera que económicamente le dé a usted un sustento. Y a mí me dio por ser servidor público. Y me fui al externado, gracias a Dios y al apoyo de mi papá y de mi mamá, a estudiar Gobierno y Relaciones Internacionales. Eso me costó 2 meses y medio de que mi papá dejara de hablarme. Mi mamá, que en paz descanse, una mujer muy tierna y muy amorosa, tuvo que interceder ante mi papá y le dijo: Carlos, por favor, hay que apoyar al niño, hay que apoyar a este muchacho. Y ustedes deben concentrarse, los que son personeros, los que son líderes, no pierdan sus sueños. Hay que buscar construir un mejor país. Este país lo construimos, somos todos nosotros, ustedes en su día a día, en lo que está sucediendo en la esquina, lo que está pasando al frente de sus casas, lo que pasa en sus colegios. Mire lo que ha venido sucediendo con la alimentación escolar, un tema tan delicado que el contralor anterior, el doctor Maya, hizo una muy buena labor en eso. Temas supremamente delicados para nuestros niños, para ustedes que ya están saliendo de sus colegios, que ya se sienten grandes. Yo me sentía gigantesco, créame, cuando estaba en el colegio, en el grado 11. Y en el primer semestre de la universidad uno cree que ya uno es grandísimo y uno no sabe lo que le espera una vida por delante. Pues les quiero contar que el rol de ustedes como personeros y ese gobierno estudiantil es fundamental en el proceso. Son ustedes los que nos pueden decir si están llegando los elementos alimenticios o no a los colegios, si definitivamente los guardan o no los guardan bien, pero además de eso, si efectivamente son de calidad o no, y si efectivamente les gusta o no lo que ustedes están comiendo. Por eso, en ese solo tema de alimentación escolar, ustedes son fundamentales. Yo aquí veo, y ahorita sacaron todos sus teléfonos inteligentes. Miren que la tecnología hoy es muy importante. Y desde ese punto de vista necesitamos es que ustedes mismos nos ayuden a seguir denunciando, a seguir contándonos lo que está pasando en el día a día del presupuesto público del país. Si esa platica que es de ustedes, de sus papás, con tanto esfuerzo que trabajan y que pagan esos impuestos, si está llegando a donde debe llegar. Y así construimos país, y así hacemos las cosas bien. Por eso yo les pido, y no los canso con un discurso más largo, que participen, que no pierdan sus sueños, que trabajen es en construir un mejor Nariño, un mejor Colombia, ¿sí? Si ustedes construyen, generan confianza, vamos a ser mejores, pero además vamos a tener mejor calidad de vida y mejores colombianos. Muchas gracias. Me gustaría que les hables de Contralores
es que sobre el programa Contralores Estudiantiles, porque aquí hay un contralor, ¿cierto? ¿Dónde está? Una contralora estudiantil. Entonces quisiera que se promueva más la participación desde esa óptica de intervención de los estudiantes. no, maravilloso. Lo más importante, como yo les venía diciendo, desde el rol del personero, desde el rol de un contralor estudiantil, es que puedan vigilar el recurso que tienen en los colegios, lo que está sucediendo realmente en su día a día, y que cada uno de ustedes nos ayude precisamente en ese sentido. Me gustaría que tú nos cuentes cómo ha sido tu experiencia, si a bien lo tienes, y que nos ayudes a promoverlo, a que sigamos en ese proceso adicionalmente con todos y cada uno de ustedes, los que son líderes, para que se replique en todos los colegios que tenemos en el departamento. Hola. Buenos días. Mi experiencia como contralor escolar, bueno, aquí estoy con mi personero. Hemos trabajado y hemos presentado proyectos. Nosotros somos del colegio INEM, es un colegio grande, tiene una granja, de la cual se ha intentado de que el colegio la dote, pero nos ignoran, nos cierran la puerta en la cara, o sea, nos tratan como un perro. A nosotros yo pedí que me dieran un contrato porque hicieron unas expoferias, de las cuales yo hablé con el que organizó eso y fueron 40 millones que faltan ahí en todo. Me mandan cada trimestre las cuentas y eso no apareció por ningún lado. El contrato ya lleva 15 días y ya voy llevando 2 oficios. Bueno, otra, lo del PAE, el Plan de Alimentación Escolar. Bueno, ahorita nos dábamos cuenta con un profesor y supuestamente había como un balance de 5.900 pesos para un yogur, un pan y un bocadillo. Entonces eso pues nosotros en ningún momento nos sentimos conforme con ese pues miserable refrigerio. Eso no vale 5.900, no, pues con 5.000 me compro un cuarto de pollo en el Mr. Pollo. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros luchamos, hablamos, pero eso, o sea, a nosotros nunca nos dieron al principio, cuando yo la verdad, cuando me dijeron va a ser contralora, yo dije no, pues ahí hay billete, vamos a vigilar el billete y ya. Pero ya cuando me metí en eso, no, pues había sido un poco de cosas, pero nosotros no nos informaron lo que era un contralor. Nomás llegaron un día y dijo, vean, vamos a elegir el contralor, por favor, los representantes al auditorio y ya. Nosotros, o sea, no tuvimos un apoyo, no seguimos una ruta, o sea, nadie nos enseñó cómo hacer un oficio, cómo hacer un derecho de petición, cómo dirigirnos. Pues gracias a Dios uno tiene el apoyo de algunos profesores que en verdad sí la dan toda por nosotros, pero digamos en el caso de que pues en algunos lugares no hay esas oportunidades, el contralor, o sea, no va a ejercer su función como debe, ¿ya? O sea, el contralor va a pasar a segundo plano, ¿sí me entiende? Entonces, eso nosotros también hemos querido hacer un foro acerca de equidad de género y también de la reproducción sexual responsable, ¿ya? Cosa que lo presentamos y no tampoco lo apoyaron, tampoco, porque pues no sé, están como bien cerrados en ese concepto de que no hay que ser promiscuo, pero es que no es que sea promiscuo, sino que hay que cuidarse, ¿no? Pues para qué traer hijos. Entonces eso, y pues la verdad nosotros estamos, como se dice, ahorita por debajo. Nosotros queríamos, o sea, cuando inició el año escolar quisimos hacer mucho, pero pues dicen los niños, no, ustedes no cumplen, pero uno cómo va a trabajar con unos directivos así. Eso, gracias.
Bueno, muchas gracias a ti por tu participación. Yo no me puedo comprometer en hacer el foro que tú estás pidiendo, porque digamos que ese tema no lo manejamos, pero sí te propongo hacer un foro sobre control fiscal y empezar a hacer una capacitación en los lineamientos de el control, que es tan importante para ustedes los contralores estudiantiles. Y espero que tú me ayudes a liderar los equipos en otros colegios. Eso es fundamental. Yo le voy a pedir a Jihan que tome tus datos y para que aquí en la gerencia territorial no solamente te pongan como líder, sino que tú nos ayudes a promover todo el tema. Además de eso, Jihan, muy importante, dentro de la página web de la entidad, poner todos nuestros manuales de capacitación para que ellos tengan claros cómo se organizan nuestras veedurías, cómo se hace el control y que ellos tengan claridad cómo se pueden capacitar en este sentido. Y que tengas nuestros datos. Por favor, Jihan, para que tengamos todo al día, le regalas tu número de celular y que sientas realmente que se puede adicionalmente hacer una muy buena labor contigo y con todos ustedes en la verificación de todos los recursos públicos que se tienen en los colegios. Ustedes son fundamentales, óiganlo bien, fundamentales en la vigilancia de lo público en su colegio. No solamente el PAE, como lo decíamos anteriormente, tú hablabas de otros temas que son claves en lo que se dan el desarrollo diario de un colegio. Por eso es clave su participación, clave que ustedes vigilen, clave que ustedes estén con nosotros trabajando en conjunto. Así que yo sí les pido que nos ayuden participando, organizándose y ayudando a que la plática que es de ustedes, los recursos que son de ustedes, no se nos pierdan. Contralor. Y muchas gracias a nuestra Contralora Estudiantil aquí presente. Eso es una invitación formal del señor Contralor a que en todos los colegios se establezca esa figura del Contralor, porque así como el personero tiene un rol y es muy importante, el Contralor Estudiantil tiene otro rol muy importante como es ese control de esos recursos que llegan y que lo hace a nombre de toda la colectividad estudiantil. Bueno, nos queda poco tiempo, pero creo que la jornada ha sido interesante, ha sido enriquecedora para ustedes. Ahora vamos a hacer de manera breve el ejercicio que tiene que ver con la tutela del caso hipotético que les envié. Mientras les voy contando el caso hipotético, vamos a pasar y cada uno va a sacar un papelito. Luego, nosotros no sabemos quién saca cuál número. Luego aquí la mesa que me acompaña dirá unos números y podremos sacar a quienes van a participar. Yo sé que todos quisieran participar, yo quisiera escucharlos a todos, porque me entusiasma muchísimo trabajar con ustedes, pero pues el tiempo no nos da, así es que pasamos allí. Bueno, entonces, ¿de qué se trata el caso? Vamos a referirlo, y es que cuando se fue a elegir al rector de una universidad, en este caso establecimos la Universidad del Chocó, para el periodo 2018-2022, se presentaron una serie de irregularidades. En la fase de la convocatoria, nos toca guardar un poquito de compostura por un ratico más, que ya ustedes van a pasar aquí. En la convocatoria, ¿qué pasó? Que solo se permitió la inscripción, la convocatoria fue dirigida a los miembros de la comunidad afrodescendiente.
En la votación, ¿qué pasó? Que la votación a través de los medios electrónicos solo se permitió a quienes previamente obtuvieran el nuevo carnet de la universidad, para lo cual se hacía exigible la partida de bautismo eclesiástica católica. En la entrevista de los integrantes había una mujer y a esta mujer se le hicieron preguntas como: ¿va usted a quedar embarazada en el periodo para el cual resulte elegida? En caso de que quedara embarazada, ¿no cree usted que su embarazo afectaría su desempeño como rectora? ¿Tomaría usted licencia de maternidad completa? ¿Y no cree que esa toma de la licencia afectaría su gobernabilidad en la universidad? También se le preguntó que si no cree que se vería afectado usted, que afectaría su liderazgo que las directivas académicas y los profesores sean en su mayoría de género masculino. Puede garantizarnos que sus ciclos hormonales no interferirán en la toma de decisiones. Esas son las circunstancias que se presentaron. Entonces vamos a tener quien se va a desempeñar como el señor Carlos Mario Giraldo Vallejo, que es a quien no se le permitió la inscripción al procedimiento de elección, por favor, por no tener la calidad de miembro de la comunidad afrodescendiente, a Socorro Mena, Wilfrido Isnel Caicedo Mosquera y Jerry de Jesús Arrechea Cuadrado, miembros de la terna preseleccionada, a Jerry de Jesús Arrechea Cuadrado, que fue quien resultó elegido. Igualmente, pues vamos a tener a un grupo de 3 personas que van a sesionar como jueces de esa tutela. Si alguno no quiere participar, tranquilo, no tiene que sacar papel, todos es voluntario y como ustedes ven es un ejercicio más bien de aprendizaje en la práctica de lo que venimos hablando. Así es que, en primer lugar, ¿cómo devuelvo la diapositiva? Creo que con esta. Sí. Entonces, en primer lugar, 2 personas que van a actuar como Carlos Mario Giraldo Vallejo. Doctor Carlos Felipe, por favor, 2 números, de 1 a 100. 77. A ver, 77, ¿quién tiene? 77. 77. Bien. ¿Y otro? El 33. 33. 33. 33. Muy bien. Bueno, ahora, doctor Barceló, 6 números para los miembros de la terna. De 1 a De 1 a 100. 14. 14. 21. Los 2 aquí de 21. 31. 90. Los que está mencionando el doctor Barceló de ese lado. 90. 99. Y por último, el 1. Oh, 1. doctor Pablo, 6 para quienes van a ser los jueces. ¿Cuáles pasaron? El 1 ya, 2, 4, 6, sí. Ahora 6 jueces. número 10. 10. Hacerlo redondos, hagamos. Sí. El número 20. Ahí. 20 sobre 30. Número 30. El número 40. Se van 2, 3. Preparados. El número 50.
50, 50, el número 60. Y terminamos con el 100. 70, por favor, ¿quién tiene el 70? 60, 70 aquí. 80. Ya, creo que ya 6. 2, Muy amables. ¿Ya? 6, 6. ¿Hay uno de más? Ah, bueno, no importa, no importa. Listos. Listos, entonces ustedes permítanos 2 minuticos mientras nos organizamos. Fue elegido. Ah, no, sí, afectado. Entonces ustedes los dos tienen que dedicarse a ver cómo presentamos la acción de la no, de ese, todos estamos con ese caso. Pero yo aquí lo tengo escrito. ¿Y ustedes? Ah, bueno. ¿Y ustedes son dos personas que están consideradas como Hola.